lo que Jeremy Wade vio y la TV ocultó. Imagina dedicar 40 años de tu vida a perseguir aquello que el resto del mundo solo ve en sus peores sueños. Criaturas con mandíbulas capaces de triturar el metal y colmillos afilados como cuchillas de afeitar que acechan bajo el barro de los ríos más oscuros del planeta. Este hombre lo hizo. Se enfrentó a rayas gigantes que casi le parten la espalda en Tailandia. Sobrevivió a la malaria en el corazón del Congo y sintió el golpe de una bestia de 200 kilos con la fuerza de un coche en plena marcha. Pero no fue el peligro lo que le hizo abandonar. No fue el miedo a morir devorado lo que le obligó a apagar las cámaras para siempre y desaparecer. Fue algo mucho más aterrador. Algo que vio en el fondo del agua y que la televisión nunca tuvo el valor de contarte. Estamos sumergiéndonos ahora mismo hacia el corazón de la humedad, en la selva de Brasil. Aquí, en estas curvas del río Amazonas que parecen venas negras sobre la tierra, empezó el fin. Bienvenidos a Planeta Oculto. El misterio de hoy no es sobre lo que podemos ver, sino sobre lo que ha dejado de existir. Este hombre no es un aventurero cualquiera. Su nombre es Jeremy Wade, y durante décadas fue la mayor autoridad mundial en criaturas fluviales. Wade viajó a los rincones más remotos del mapa buscando lo que la ciencia llamaba leyendas imposibles. Buscaba al pez que arrastraba hombres al fondo, buscaba a la criatura que volcaba barcos enteros, y siempre los encontraba. El planeta estaba vivo, vibraba con una amenaza natural que te hacía sentir pequeño. Pero hace unos años, algo cambió de forma radical. El mapa empezó a morir en silencio. El aire en estas orillas hoy huele a barro podrido y a algo más, un rastro químico que lo impregna todo. Jeremy Wade lanzaba su anzuelo y esperaba. Horas, días, semanas enteras. Donde antes el agua hervía con ataques de depredadores hambrientos, ahora solo hay un espejo negro y estático. Un silencio absoluto que te eriza la piel. No era solo que los peces no picaran. Es que el ecosistema había sido reemplazado por un vacío insoportable. Mucha gente cree que su famoso programa, Monstruos de Río, se canceló por falta de audiencia o porque su protagonista se hizo mayor. ¡Qué ingenuos! El verdadero motivo ocurrió durante una expedición que marcó un antes y un después. Wade estaba en una de las zonas más vírgenes del mundo, un lugar donde el hombre apenas había puesto un pie. Se sumergió con su equipo y lo que vio no fueron monstruos. Vio un desierto líquido, miles de kilómetros de lecho fluvial donde no se movía ni una sola aleta. Fue en ese momento cuando sintió el verdadero pánico. No el miedo a ser cazado, sino el terror de ser el único ser vivo en un lugar que debería estar lleno de vida. Se dio cuenta de que ya no era un pescador de monstruos. Se había convertido en un arqueólogo de especies que acababan de ser borradas de la existencia. Los monstruos de río no se habían escondido mejor. Se habían esfumado para siempre. Y Wade sabía exactamente quién era el responsable de ese genocidio invisible. Si piensas que el Amazonas era el límite de este viaje, estás muy equivocado. Para entender por qué Jeremy Wade decidió rendirse, tenemos que viajar a un lugar donde el tiempo se detuvo de forma violenta, en 1986. Chernóbil, 51 grados norte, 30 grados este. Wade no fue allí por simple curiosidad. Fue porque le llegó un rumor que desafiaba toda lógica biológica. En los canales de refrigeración, justo a la sombra del reactor número 4, se decía que vivían bestias que habían mutado de forma imposible. Bagres gigantes, del tamaño de un automóvil compacto, que sobrevivían en aguas cargadas de radiación. El aire aquí es distinto, sabe a metal viejo, un sabor seco y eléctrico que se te pega a la garganta y no te deja respirar. Cuando lanzó el anzuelo en esas aguas prohibidas, Wade no esperaba lo que vino después. Sacó del fango criaturas con crecimientos extraños, bultos que no deberían estar ahí.
Peces que, a pesar de la toxicidad, crecían de forma descontrolada simplemente porque no tenían depredadores. Ni siquiera el ser humano se atrevía a tocarlos. Pero el misterio no era su tamaño deforme. El misterio era que, mientras el resto del mundo natural moría, aquí, en el lugar más tóxico de la Tierra, la vida se abría paso de forma grotesca. Fue su primer aviso serio. Si la vida solo podía prosperar donde nosotros no estábamos, el mensaje para nuestra especie era aterrador. A estas alturas de su carrera, el cuerpo de Jeremy Wade era un mapa de cicatrices y sufrimiento. En el Congo, contrajo una cepa de malaria tan agresiva que casi apaga su motor definitivamente. Estuvo a punto de cruzar el umbral, pero lo peor no fue un virus invisible. Fue el impacto físico de la naturaleza defendiéndose. Ocurrió en un estanque pequeño y olvidado. Una arapaima de 200 kilos, una pared viviente de músculo y escamas duras como el acero, saltó directamente hacia su pecho. El impacto fue seco, brutal. Fue como recibir el golpe de un mazo de demolición a plena potencia. Le hundió el esternón y lo dejó sin oxígeno, flotando entre la consciencia y la oscuridad total. Semanas después, en las aguas de Tailandia, una raya de aguijón gigante le clavó su púa venenosa en el brazo mientras lo arrastraba hacia el fondo, destrozando sus tendones como si fueran hilos de seda. ¿Por qué seguir? ¿Por qué castigar el cuerpo de esa manera? Porque la obsesión de Wade por resolver el enigma era más fuerte que cualquier dolor físico. Necesitaba encontrar ese último gigante antes de que el telón cayera para siempre. Pero el telón ya estaba bajando, y no lo hacían las bestias, sino los hombres de traje en las oficinas de televisión. La productora del programa tenía un grave problema. El público quería sangre, quería ataques constantes, quería ver al monstruo de la semana aterrorizando a los bañistas en cada episodio. Pero la realidad de las expediciones de Wade era una bofetada de realidad. El explorador llegaba a las coordenadas prometidas y se encontraba con ríos completamente vacíos. Lugares que hace apenas 10 años eran paraísos de biodiversidad, ahora eran vertederos de mercurio y lodo tóxico debido a la minería ilegal. La cadena de televisión le pidió entonces algo imperdonable. Le pidió que mintiera a su audiencia. Querían que comprara peces en criaderos comerciales, que los soltara en el río en secreto y que luego fingiera que los capturaba tras una lucha épica. Jeremy Wade se negó en redondo. Comprendió que si seguía grabando bajo esas condiciones, se convertiría en un cómplice más de la gran mentira global. El mundo no necesitaba más historias de terror sobre monstruos bajo la cama. Necesitaba saber que la casa entera se estaba quemando. Y fue entonces cuando tomó la decisión que dejó en shock a millones de seguidores en todo el mundo. Decidió que su última captura no sería un pez, sería la verdad desnuda. Llegamos al punto de no retorno. El mapa aquí nos muestra una herida abierta que no deja de sangrar. Jeremy Wade se encontraba en la frontera de la Amazonía profunda. Había viajado allí buscando al mítico Piraiba, el bagre gigante que, según las leyendas locales, tiene el tamaño de un bote y es capaz de tragarse a un hombre entero. Pero lo que encontró al llegar no fue una bestia de leyenda, fue un veneno silencioso. Mientras navegaba por las aguas turbias, notó que la superficie tenía un reflejo aceitoso que no pertenecía a la naturaleza. Era mercurio. Cientos de minas ilegales de oro vierten este metal pesado directamente al sistema circulatorio del planeta. Wade vio cómo los depredadores más grandes, los reyes del río que él tanto respetaba, estaban cargados de este veneno. Se estaban volviendo locos. Perdían su orientación y morían por dentro debido a la química humana. El gran misterio de su desaparición no era un enigma biológico, era un desastre industrial a escala global. Wade se dio cuenta de que al capturar a estos gigantes para la televisión, solo estaba mostrando los últimos suspiros de una especie condenada. Estaba filmando, sin saberlo, un cementerio bajo el agua.
Aquí es donde la historia se vuelve personal. Mucha gente se pregunta todavía por qué no siguió adelante. La respuesta es amarga. En su última expedición real, en un rincón perdido de la India, Wade logró pescar un ejemplar de una especie que ya se consideraba extinguida. Tenía la piel desgarrada por las redes y los ojos nublados por la contaminación. Al devolverlo al agua, el explorador comprendió una verdad dolorosa. Su presencia allí, con luces y cámaras, solo servía para dar espectáculo de una tragedia que nadie quería detener. Jeremy Wade decidió que el mayor acto de respeto hacia estos monstruos era, simplemente, dejar de buscarlos. Dejar de señalarlos con una cámara para que el mundo pudiera ignorarlos entre cortes comerciales. Se retiró para que los pocos gigantes que todavía quedan en el fondo del lodo puedan morir en paz, lejos de nuestra mirada. Se convirtió en el guardián de un secreto que preferiría no haber descubierto nunca: que el monstruo más letal de la historia del río no tiene escamas, ni vive bajo el agua. Hoy, los ríos del mundo están más vacíos y silenciosos que nunca. Los monstruos de los que te hablaban de niño ya no están bajo tu bote esperando para atacarte. Pero el misterio sigue ahí, flotando en el agua que bebemos y en el silencio de las orillas que antes estaban llenas de vida. Este hombre decidió apagar su cámara porque ya no soportaba ver la verdad. Pero nosotros, en Planeta Oculto, hemos decidido encender la nuestra para que no olvides lo que estamos perdiendo. ¿Crees que todavía queda algún rincón en el mapa donde estos gigantes puedan esconderse? ¿O estamos destinados a vivir en un mundo de aguas muertas? Déjame tu opinión en los comentarios. Y si este viaje por el lado oscuro de la naturaleza te ha interesado, suscríbete y activa la campana, porque aquí exploramos los secretos que el mundo prefiere mantener ocultos. Esto es Planeta Oculto. Nos vemos en el próximo video.